La lluvia golpeaba la ventana con tanta insistencia que parecía que alguien desde el cielo no paraba de recordarle a Teresa: aquí estoy, cerca de ti. Escucha. Teresa Martínez, a sus 62 años, no solo distinguía el sonido de la lluvia sino también los silencios entre las gotas, esos pequeños espacios donde moraba la vida misma. En su cocina, el aroma a masa fermentada, tomillo y la madera vieja del pueblo llenaban el aire. La casa respiraba como un viejo amigo que conoce cada secreto. Sobre la hornilla, un viejo cazo silbaba suavemente, y en ese ambiente cotidiano Teresa sentía una tranquilidad pura y sencilla. De repente, el móvil parpadeó sobre la mesa. En la pantalla apareció el nombre Javier. Su yerno. Ni su hija ni su nieta llamaban, él era el que lo hacía. Algo sorprendente y a la vez inquietante. Con cuidado, Teresa contestó: sí. Mamá, ¿estás en casa? La voz de Javier sonaba cansada, grave. Pensaba pasarte a ver, creo que el grifo de la cocina está goteando otra vez. Teresa sabía que el grifo no goteaba, pero también conocía bien que los hombres necesitan una excusa. Especialmente a alguien como Javier, serio, reservado, acostumbrado a guardar todo dentro. Él no vendría sin motivo. Pasa, dijo ella, notando como el corazón le dio un vuelco. Media hora después, la puerta chirrió. Javier apareció en el umbral, alto y ligeramente encorvado, con una chaqueta empapada y una bolsa al hombro. Quitó sus deportivas con cuidado, colocándolas ordenadamente, casi como si fuera un soldado alineando sus botas. Esa atención al detalle no pasaba desapercibida, en sus movimientos había disciplina, una contención interna. Hola, dijo en voz baja. ¿Me podrías dar una toalla? En el radiador, ahí tienes, respondió Teresa, y se fue a la cocina. Mientras él se secaba el cabello, ella observaba con discreción. Recordaba cuando miraba a su marido llegar a casa después de trabajar, cansado pero suyo. Un nudo le apretó el pecho. Demasiados recuerdos vivían en su corazón, y cualquier novedad despertaba ecos viejos. Tomaron el té. En la mesa, la tetera humeaba y un plato con empanadillas caseras esperaba. Javier comía despacio, como si saboreara no solo la comida sino la posibilidad misma de sentarse en silencio. Habló de sus turnos nocturnos, abuela con hipertensión, niño con fiebre, llamadas sin fin. Él trabajaba como sanitario en un centro de salud, y su rostro había cambiado en los últimos años, más serio, agotado, con la sombra de cada guardia marcada en la piel. Aquí todo bien, mamá, dijo. Aunque él mismo pareció darse cuenta de que mentía, Teresa no discutió. A veces, el silencio vale más que las palabras para no hurgar en el dolor ajeno. Las empanadillas están como en la casa de campo, sonrió él de repente. ¿Recuerdas cuando nos salvaste porque se acabó el gas? Ella también sonrió, ladeando la cabeza. Aún conservo el hornillo, viejo pero funciona, dijo. A veces pienso que yo soy como ese hornillo. Él la miró y asintió. En su mirada apareció un calor raro, genuino. Teresa lo notó y sintió en el pecho una sensación extraña, ni peligrosa ni cómoda, pero inquietante. Luego vino el grifo. Resultó que sí goteaba. Javier se arremangó y mostró unas manos fuertes, huesudas y seguras. Teresa se quedó junto a la toalla, como si fuera imprescindible, aunque él se arreglaba bien solo. Ella absorbía cada movimiento, cada sonido de su voz, y comprendía que con él se sentía en paz. Los turnos te están matando, ¿no? Susurró. No duermo bien. Encogió los hombros, pero sus ojos delataban un cansancio profundo. A veces parece que es más difícil mantener la espalda recta en casa que en el trabajo, dijo él, dudando, como si se arrepintiera. Habla, le animó Teresa. Recuerda, soy como ese hornillo. Él sonrió con tristeza y pronunció. A veces siento que en casa peso más que el trabajo. Las palabras flotaron densas en el aire. Ella no respondió, solo acercó la taza hacia él. Él la tomó. Agradeciendo no solo el té. Cuando terminaron con la reparación, afuera comenzó una tormenta. La luz parpadeó y se apagó. En la oscuridad solo los relámpagos iluminaban las paredes. Teresa sacó unas velas y, al volver, vio a Javier junto a la ventana, su silueta alta y serena recortada contra el cristal. Encendió una vela, y la luz cálida los envolvió, encerrándolos en un pequeño círculo de intimidad. Antes me daba miedo la tormenta, dijo ella, pero ahora parece más llevadero. ¿Por qué? Preguntó él,
porque hay alguien con quien quedarse en silencio. Javier la miró largo rato, con una calidez más profunda de la que un yerno suele mostrar. Pero no dijo nada, y ella tampoco. Solo aproximó la vela hacia él, compartiendo el calor. En ese instante, llamaron a la puerta. En el umbral apareció la vecina, Valeria, con un sobre en la mano. Teresa, susurró, el cartero acaba de traer esto. Va a nombre de Marina, pero es una carta escrita a mano. Pensé que era importante. Teresa tomó el sobre. El papel era grueso, un poco amarillento. Reconoció la letra, familiar pero imposible de ubicar. Sintió que el corazón se le encogía, abrió la carta y comenzó a leer. Con cada línea, su respiración se hacía más pesada. Marina, no sé cómo decirlo. No somos culpables. No quiero destruir tu familia, pero no puedo seguir siendo tu secreto. Firmado, Alejandro. El silencio se apoderó del cuarto. Solo el crepitar de la vela rompía la quietud. Javier la miraba, tratando de entender. Valeria, comprendiendo que era inoportuna, se marchó rápido. Mamá, dijo Javier con voz temblorosa, ¿puedo sentarme contigo? Ella asintió. Él se sentó. La carta quedaba entre ellos, una pared y un puente al mismo tiempo. Sabían ahora que Marina ocultaba algo importante, y que aquello podía cambiarlo todo. Yo no sabía nada, susurró Teresa, pero soy madre, tengo que entender. Lo haré, respondió Javier con calma, aunque sus ojos contenían dolor. No vamos a precipitarnos. Primero hablaréis vosotros. Luego yo. Y después, todos juntos. Ella asintió, sintiendo que se acercaba una conversación que cambiaría sus vidas para siempre. La luz volvió de repente. La lámpara iluminó la mesa, la vela y la carta. Todo se hizo demasiado claro. Javier se puso la chaqueta. Estoy aquí, dijo. Llama si hace falta. Cuando se fue, la cocina quedó vacía, pero sobre la mesa quedó la carta, y con ella la certeza de que nada volvería a ser igual. Teresa guardó el sobre en el aparador, junto a los viejos billetes y el hornillo. Después hablaremos, se dijo. Se acercó al radiador y tomó la toalla que Javier había usado. Aún estaba tibia. La apretó contra el pecho y cerró los ojos. En ese instante, llegó un mensaje de Marina. Mamá, no esperes. Mañana iremos Javier y yo. Tenemos que hablar. 3 puntos al final. En esos 3 puntos se escondía toda su nueva vida. Teresa se metió en la cama, pero no conseguía dormir. Escuchaba la lluvia y pensaba, somos gente educada. Mantenemos la distancia. Pero también estamos vivos. Y sabía que al día siguiente comenzaría algo para lo que no estaba preparada. La lluvia afuera ya no amenazaba, sino que susurraba, como si el mundo mismo dijera, veamos cómo termina esto. La mañana en el pequeño pueblo de Cebreros amaneció silenciosa, demasiado silenciosa para el corazón inquieto de Teresa. Ella siempre había sentido que el silencio era más peligroso que el ruido, porque el ruido tiene razón de ser, mientras que el silencio pesa como una sombra en la habitación. Despertó antes de que sonara la alarma, aunque no tenía ningún lugar urgente a donde ir. La pensión, la rutina del campo, las visitas esporádicas a su nieta Sonia, todo parecía trivial hoy. Pero aquella reunión esperaba, y su pecho latía con la fuerza nerviosa de una joven antes de su primera cita. Sacó la carta del aparador y volvió a leerla. La letra era firme, segura, sin adornos superfluos. Cada palabra caía como un martillazo. No quiero seguir siendo un secreto. Perdóname si duele. Teresa sintió que era una traición, pero también un peso que había llevado demasiado tiempo sola. Sabía que guardaba un secreto que ni su marido ni su hija habían pronunciado en voz alta. El mediodía llegó con un chirrido en la puerta. La primera en entrar fue Marina, su hija, con la mirada tensa y las manos temblorosas. Detrás, Javier entró con la calma de quien intenta no hundirse en un mar oscuro. Se sentaron alrededor de la mesa, la misma donde ayer había habido té y empanadillas, y donde hoy se serviría un dolor más amargo. Mamá, comenzó Marina, con voz firme pero quebradiza, queremos hablar contigo. Teresa asintió, aunque las palabras se le atragantaban en la garganta. Y entonces Marina soltó, seguro que ya sabes algo. Ayer la vecina trajo una carta. Está aquí, palideció de repente.
Javier apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos, pero guardó silencio. Es verdad, dijo Marina, con voz temblorosa. Tengo a alguien. Se llama Alejandro. No quise que esto pasara, pero pasó. El silencio cayó como una manta fría. Teresa miraba a su hija intentando encontrar a la niña que corría en el patio con trenzas, pero frente a ella estaba una mujer cansada y ajena. Marina, dijo Teresa al fin, tienes esposo y una hija. Como pudiste, Marina se cubrió el rostro con las manos. Todo empezó por accidente. Luego me di cuenta que vivía con Javier, pero sin sentir nada. Con Alejandro es diferente. Esas palabras cortaron el aire como un cuchillo. Teresa desvió la mirada hacia Javier, que permanecía erguido, como en un interrogatorio, con una tormenta oculta en los ojos. Mamá, dijo él, con voz seca, me enteré ayer por la carta. No sé qué decir. Teresa vio cómo su mundo se deshacía ante sus ojos, pero en lugar de gritar o enfadarse, Javier se contenía. Esa contención era más aterradora que cualquier discusión. No quiero perder a Sonia, continuó. Por ella aguanto mucho. Pero vivir así, no sé. Marina levantó la vista con un brillo desafiante. Javier y yo somos extraños desde hace tiempo. Solo vivimos juntos por Sonia. Alejandro me hace sentir mujer. La tormenta se desató en Teresa. Sabía que su hija no sentía remordimiento, había decidido. Ahora todo dependía de Javier. Él se levantó con lentitud, pero con firmeza. No voy a montar un espectáculo. Marina, si has decidido, dilo claro. He decidido, respondió con firmeza. Me voy con él. En ese instante, Teresa sintió que algo se rompía dentro. Su familia se deshacía ante sus ojos, pero lo peor no era eso. Lo peor era que, en el fondo, sentía lástima por Javier. Él recogió sus cosas en silencio, casi sin palabras. Sonia estaba con la abuela vecina, un pequeño alivio. Antes de salir, Javier se detuvo en el pasillo y miró a Teresa. Sus ojos estaban rojos, pero su voz firme. Mamá, gracias por todo. No sé qué pasará, pero estaré cerca. Por Sonia, por ti. Esas palabras quemaron más que la carta. Se fue y con él se llevó la sensación de apoyo. La casa quedó llena de silencio, solo mujeres quedaban, madre e hija, separadas por una pared invisible. Mamá, no me mires así, dijo Marina con irritación. ¿Tengo derecho a ser feliz, y él? Preguntó Teresa en voz baja. Es fuerte. Podrá con ello, respondió Marina, dándose la vuelta hacia la ventana. Teresa entendió que continuar la conversación no tenía sentido. Por primera vez en su vida, no reconocía a su hija. Esa tarde salió al patio. El aire olía a tierra mojada tras la tormenta. En un banco estaba Javier, con un cigarrillo en la mano, aunque nunca antes había fumado. Al verla, apagó el cigarro de inmediato. Perdona, dijo, sin poder contenerse. Ella se sentó a su lado. No había palabras, solo un silencio compartido. Ambos tenían el corazón dolorido, con un latido sordo y pesado. ¿Y ahora, cómo seguimos?, preguntó él al fin. Teresa no tenía respuesta. Solo sabía que en ese momento había nacido entre ellos un vínculo que no debía existir, una conexión que ambos ocultarían, pero que ya era real. Puso la mano en su hombro. Javier no se apartó. Sentados juntos, envueltos en la oscuridad de la noche, Teresa pensó, somos gente educada. Mantenemos la distancia. Pero, ¿cuánto podremos resistir? Los días siguientes transcurrieron como una coreografía difícil de sostener. Teresa se afanaba en mantener la rutina del campo, cuidar de Sonia y ocuparse de las pequeñas tareas del hogar, mientras las noches se convertían en un campo de batalla de insomnio y pensamientos pesados. Marina apenas aparecía por la casa, sumergida en la relación con Alejandro, y la atmósfera en la vivienda se volvía más fría y tensa con cada ausencia. Javier había alquilado una habitación en la calle de al lado, pero cada tarde volvía a casa para estar con su hija. Recogía a Sonia del colegio, ayudaba con los deberes, y paseaba con ella por el parque, intentando sostener los hilos de una paternidad que se deshacía. Teresa, desde la distancia, observaba esa dedicación y sentía un amargo sabor en la boca. Javier no desaparecía de sus vidas, estaba demasiado cerca. Una noche, Sonia enfermó. La fiebre subió de repente y la niña lloraba desconsolada. Teresa entró en pánico. Marina estaba inalcanzable, con el móvil apagado.
sin dudarlo, llamó a Javier. Él llegó en menos de 10 minutos. Sin palabras, tomó a Sonia en brazos, la sentó en el coche y partieron hacia el hospital. El médico les tranquilizó, solo un resfriado común, nada grave. Pero Teresa no podía apartar la mirada de Javier, que se sentó junto a la cama de su hija, sosteniendo su pequeña mano y susurrando palabras de consuelo. Su rostro reflejaba el dolor de quien sufre, pero también la fuerza para aguantarlo todo por quienes ama. Al regresar a casa, Sonia ya dormía plácidamente. Javier la arropó, acomodó la manta y salió a la cocina. Allí encendió un cigarrillo. Teresa se acercó y, sin pensarlo, le arrebató el cigarro. «Deja eso», le dijo. «No te sienta bien, estrés», respondió él con voz seca. «Perdona», ella guardó silencio, pero lo miraba como si lo viera por primera vez. En sus ojos no había ira ni reproche, solo cansancio y un calor extraño. «¿Sabes?», dijo Javier de repente, «a veces pienso que quizás sea culpa mía. Que no le di lo que necesitaba». Teresa apretó los labios. «No te tortures». Marina eligió su camino. «Pero, ¿por qué duele tanto?», él bajó la cabeza. Ella extendió la mano y tocó la suya. Fue un gesto involuntario, demasiado íntimo, pero él no se apartó. Se quedaron así unos segundos, y ese silencio habló más que cualquier confesión. Desde aquella noche, las visitas de Javier se hicieron más frecuentes. Formalmente, todo por Sonia, pero para Teresa fue un alivio. Cocinaban juntos, comentaban noticias, a veces simplemente se sentaban en la cocina en silencio. Día a día, entre ellos surgía algo que daban miedo nombrar. Una tarde, Javier llegó más tarde de lo habitual. Sonia ya dormía. Teresa le sirvió té. Él calló un rato y luego dijo, «Sabe, a veces pienso que si tuviera una mujer como usted, nunca miraría a otra». Aquellas palabras cayeron como un rayo. Teresa se quedó sin aliento, el corazón le latía tan fuerte que sentía un zumbido en las sienes. «No diga eso», susurró. «No está bien, lo que no está bien es lo que me hicieron a mí», respondió él. «Y lo que siento por usted no puedo controlarlo». Ella se levantó y se acercó a la ventana, intentando ocultar el temblor. Afuera llovía y las gotas vibraban sobre el cristal. En el reflejo vio sus propios ojos, y en ellos había lo mismo que en los suyos. «No podemos», dijo, aunque su voz era insegura. Él se acercó, deteniéndose a un paso. «Lo sé», murmuró. «Pero dígame, ¿usted siente lo mismo?». Ella cerró los ojos. El silencio fue una respuesta. Aquella noche no pasó nada. Pero ambos supieron que habían cruzado una línea sin retorno. Los días siguientes fueron como una partida de ajedrez. Miradas furtivas sobre la mesa, roces accidentales, pausas largas en las conversaciones. Marina aparecía menos en casa, y su ausencia dejó un hueco apenas notado. Ahora en la casa estaban solo Teresa, Javier y Sonia. Una tarde, Sonia preguntó, «Abuela, ¿por qué papá vive aquí y mamá siempre está en otro sitio?». Teresa no supo qué responder. Javier se sentó junto a ellas y dijo, «Porque la abuela y yo siempre estaremos aquí para ti. Somos tu muro y tu escudo». Sonia sonrió y abrazó a ambos. En ese momento, Teresa sintió que ya eran una familia. Extraña, secreta, pero real. Y cuanto más duraba, más fuerte se hacía el sentimiento que ambos temían nombrar. Marina dormía cada vez más en casa de Alejandro. Volvía a casa cansada, a veces irritada, como si entrara a un lugar ajeno. Teresa notó que su hija empezaba a sospechar algo. Una noche, Marina llegó justo cuando Javier le leía un cuento a Sonia. La niña se quedó dormida en el sofá, y Teresa la cubrió con una manta. Marina se quedó en la puerta, con los brazos cruzados. «Qué acogedor aquí», dijo sarcástica. Frío, casi como un cuadro de familia feliz. Javier cerró el libro y la miró con calma, aunque sus ojos destellaron una sombra. Teresa sintió que el corazón se le hundía. «Sonia te echa de menos», dijo con cuidado. «No empieces». «Mamá», cortó Marina. «Yo hago lo que debo», y se fue al dormitorio. La noche fue inquieta. Por la mañana, Marina desapareció otra vez y la casa parecía respirar más aliviada. Javier preparó el té, se sentó frente a Teresa y dijo, «Ella sospecha». Las palabras no fueron una pregunta, sino un hecho. Teresa asintió. «Debemos controlarnos», susurró. «Por Sonia, por todo». Javier suspiró y apartó la mirada.
Pero contener lo que sentían se hacía cada día más difícil. Ahora no solo los unían miradas furtivas, sino el cuidado común de Sonia, la costumbre de estar juntos, las largas charlas nocturnas. Una tarde, Javier sostuvo la mano de Teresa un poco más de lo habitual. Ella no retiró la suya. Sus miradas se encontraron y supieron que un paso más y no habría vuelta atrás. De repente, la llave giró en la cerradura. Marina volvió antes de lo esperado. Javier soltó la mano al instante. Teresa sintió que la sangre le subía a la cara. ¿Otra vez tomando té?, preguntó Marina con sorna. Como dos recién casados. Vaya, así que sois amantes. No, su voz era venenosa, pero sus ojos desafiaban. Teresa sintió miedo de verdad por primera vez. Su secreto ya no era tan secreto. Y cuanto más intentaban mantener la distancia, más evidente era que ese sentimiento no desaparecería. Marina volvió a casa cada vez más irritada. Tiraba las cosas en la entrada, cerraba los armarios con estrépito, como si quisiera dejar claro que algo le carcomía por dentro. Teresa intentaba no reaccionar, pero cada escena dejaba una herida. Una noche, Marina entró en la cocina y se detuvo. Allí estaban Javier y Teresa, hablando de los avances escolares de Sonia, riendo. Pero desde fuera parecía que estaban demasiado cerca. ¿Os gusta estar solo los dos, verdad?, preguntó Marina con dureza. Teresa se estremeció. Javier frunció el ceño. Solo hablábamos, respondió con calma. Nada más. Marina apretó los dientes. Y por las noches vosotros dos también estáis en la cocina, mientras yo estoy con Alejandro. ¿Creéis que no veo nada? El silencio fue elocuente. Teresa intentó decir algo, pero las palabras se ahogaron. Mamá, la voz de Marina tembló. Tú, sus ojos brillaron con lágrimas y rabia al mismo tiempo. Javier se levantó. Basta. No voy a justificarme. Tú te fuiste con otro, dejaste a tu hija. Y si aquí hay alguien que se preocupa de verdad por ella y por mí, tal vez no sea tan malo. Las palabras fueron un golpe. Marina palideció y luego sonrió con amargura. Así que es verdad. Has encontrado un reemplazo. Y es mi madre. Teresa no pudo soportarlo más. Marina, escucha, dijo con firmeza. No fue planeado. Solo estuvimos cerca. Cállate, gritó Marina. Me has traicionado. En la puerta apareció Sonia, asustada. Mamá, papá, abuela, ¿qué pasa? Los tres adultos callaron al instante. La tensión alcanzó un punto en que cualquier palabra podía romperlo todo. Teresa se agachó junto a su nieta y le susurró con suavidad. Tranquila, cariño, son solo adultos hablando. Sonia se fue. Dubitativa, dejando la puerta entreabierta, Marina se acercó a su madre con pasos firmes. Me has quitado todo, dijo con voz rota. Primero papá, ahora tú también. No te he traicionado, respondió Teresa con voz firme. Tú escogiste otro camino. Javier y yo no queríamos esto. Sucedió porque tú te alejaste. Qué conveniente echar la culpa a los demás, dijo Marina con una sonrisa amarga. ¿O acaso llevabais tiempo planeándolo? Javier levantó la mano. Basta, interrumpió. Estoy cansado de ser el culpable. Te amé, pero fuiste tú quien destruyó nuestro matrimonio. Ahora culparnos no es justo. Nosotros, repitió Marina con sorna. Ya sois un nosotros. Teresa bajó la mirada, incapaz de responder. La verdad era demasiado evidente. Un silencio pesado se instaló. Marina, pálida como una pared, tomó su bolso y caminó hacia la salida. ¿A dónde vas?, gritó Teresa. A donde me valoren, respondió Marina, cerrando la puerta tras de sí. Durante un largo rato nadie se movió. Javier apretó los puños junto a la ventana. Teresa se quedó sentada, mirando la puerta, esperando que su hija regresara. De repente, se oyeron pasos suaves en el pasillo. Sonia apareció en la cocina. Abuela, papá, mamá ya no volverán, ¿verdad? Teresa abrazó a su nieta con fuerza. Volverán, dijo con convicción, aunque dudaba. Solo está enfadada, añadió. Javier se acercó, rodeó con un brazo a ambas. En ese abrazo había dolor, culpa y un extraño alivio. Sabían que el camino de regreso estaba cerrado. Su secreto era ahora una realidad. Pero por Sonia, por la familia, aún quedaba vida por delante. No sería la misma, no como antes, pero sería vida. Teresa murmuró con suavidad. Entonces tendremos que caminar juntos hasta el final. Por primera vez, Javier sonrió de verdad.
Los días se deslizaban pesados, como el humo de un cigarro que se consume lento, dejando tras de sí un aroma a nostalgia y arrepentimiento. Teresa y Javier compartían cada vez más momentos, a veces cocinando juntos en la cocina modesta de la casa, otras simplemente sentados en silencio mientras Sonia dormía plácida en el salón. La relación entre ellos crecía en secreto, como una planta prohibida que florece en la sombra. Teresa solía vestirse con delicadeza en esas tardes, como si quisiera recordarse a sí misma que aún era capaz de sentirse viva. Hoy llevaba un vestido de lino color marfil que se ceñía suavemente a su figura, dejando entrever sus curvas con una sobriedad elegante. Sus zapatos eran unos mocasines de piel suave, gastados por los años pero siempre pulcros. Alrededor del cuello, un pañuelo de seda con estampado floral le daba un toque de color y feminidad. Javier no podía evitar robarle miradas, notando en ella una sensualidad serena, un magnetismo discreto que lo atraía cada vez más. Una tarde, mientras preparaban la cena, Teresa se distrajo y casi dejó caer el cuchillo. Javier la tomó del brazo con suavidad, evitando que se hiciera daño. Su cercanía hizo que ambos sintieran un calor inesperado. Teresa bajó la mirada, sintiendo que su corazón latía con fuerza, un ritmo que no lograba controlar. ¿Sabes?, le dijo con una sonrisa tímida, nunca imaginé que la cocina pudiera ser tan peligrosa. Javier soltó una carcajada baja, y en ese instante, la distancia entre ellos pareció acortarse. Sonia, ajena a la tensión que crecía entre ellos, corría por la casa con sus rizos dorados alborotados, riendo y jugando con sus muñecas. A veces, Teresa la miraba y se preguntaba cómo habían llegado hasta allí, cómo una familia rota podía seguir latiendo, aunque fuera a trompicones. Una noche, después de acostar a Sonia, Javier y Teresa se quedaron en la cocina, la luz tenue de la lámpara dibujando sombras alargadas en las paredes. Javier encendió un cigarrillo, a lo que Teresa protestó suavemente, pero sin la habitual severidad. No me importa, dijo él. Es un vicio tonto, pero es lo único que me calma. Ella se acercó, tomando la mano que sostenía el cigarro y apagándolo con delicadeza entre sus dedos. Fue un gesto lleno de ternura que hizo que Javier la mirara fijamente. Teresa, murmuró, ¿crees que alguna vez podremos ser felices? A pesar de todo, ella suspiró, dejando que su mirada se perdiera en la ventana, donde la lluvia comenzaba a caer de nuevo, como un telón que cubría sus dudas y temores. La felicidad es una pelea diaria, respondió. Pero mientras estemos juntos, habrá esperanza. En esos días, la tensión con Marina no desaparecía. Cada vez que ella aparecía, su mirada era un filo cortante que atravesaba la calma frágil que Teresa y Javier intentaban mantener. Pero ellos seguían adelante, conscientes de que su vínculo, aunque prohibido, era lo único que les daba fuerzas para resistir. Una tarde, mientras Teresa organizaba algunos papeles en el salón, encontró una fotografía antigua de Marina cuando era niña, con sus trenzas rubias y su sonrisa inocente. La sostuvo entre las manos y sintió una punzada de dolor. ¿Cómo había cambiado todo tanto? Donde se había perdido aquella niña. De repente, el teléfono sonó. Era un mensaje de Marina. Mamá, necesitamos hablar. Es urgente. Teresa sintió que el corazón se le encogía. Sabía que la tormenta aún no había terminado, que lo peor estaba por venir. Y sin embargo, también sabía que, pase lo que pase, ya no estaba sola. La lluvia seguía cayendo fuera, como un susurro que prometía revelar secretos aún guardados, y en el silencio de la casa, Teresa y Javier se miraron, conscientes de que su historia apenas comenzaba. ¿Serían capaces de enfrentar juntos lo que el destino les tenía preparado? ¿O su amor clandestino sería la última chispa antes del final? El misterio quedaba flotando en el aire, esperando ser desvelado en lo que vendría después. La llamada de Marina sacudió la atmósfera de la casa como un trueno inesperado. Teresa sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras miraba el teléfono con la pantalla iluminada. Mamá, tenemos que hablar, es urgente, decía el mensaje. El pulso le latía con fuerza, como si presintiera que aquel encuentro sería un punto de inflexión. Al caer la tarde, Marina apareció en la puerta, su rostro marcado por la tensión y una mezcla de miedo y determinación. Llevaba un vestido ajustado color borgoña que resaltaba su figura, contrastando con la expresión dura de sus ojos oscuros. Sus tacones resonaban en el suelo de madera, cada paso un golpe firme que parecía desafiar a quienes le esperaban. Un collar sencillo de plata brillaba en su cuello, y sus labios, pintados con un rojo intenso, temblaban ligeramente. Teresa,
vestida con un suéter de lana suave y pantalones cómodos, la recibió con un abrazo tibio, intentando ocultar la tormenta que sentía por dentro. Javier, que estaba en la sala, se levantó y los tres se sentaron alrededor de la mesa, la misma que había sido testigo de tantas confesiones y silencios. Marina empezó con voz firme: he estado pensando mucho y necesito que sepáis algo. Javier la miró fijamente, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué es?, preguntó Teresa, su voz dulce pero cargada de expectativa. Marina respiró hondo y continuó: Alejandro, no es solo un error. Es alguien que ha cambiado mi vida. Pensé que podía vivir dividida, pero ya no puedo. No quiero haceros daño, pero necesito ser honesta. El silencio se instaló en la habitación, pesado y denso. Javier cerró los ojos un instante, mientras Teresa tomaba la mano de su hija con una mezcla de amor y tristeza. ¿Qué esperas que hagamos?, preguntó Javier, con la voz quebrada. Marina bajó la mirada. No sé. Solo quería que supierais la verdad. Que no soy la misma mujer que un día se fue con un hombre a escondidas. Quiero que intentemos encontrar un camino, aunque no sé si es posible. Teresa sintió una lágrima deslizarse por su mejilla y la limpió rápidamente. El camino no será fácil, dijo ella, pero mientras estemos juntos, habrá esperanza. Javier asintió y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la familia podía empezar a recomponerse, aunque las piezas estuvieran rotas y tuviesen que encajarlas a mano. Mientras la tormenta rugía afuera, los tres se aferraron a esa frágil promesa de reconciliación. Sabiendo que el futuro estaba lleno de incertidumbres, pero también de nuevas posibilidades, la historia estaba lejos de terminar. Las sombras del pasado seguían acechando, y en algún rincón oscuro, un secreto aún oculto esperaba ser descubierto. ¿Serían capaces de enfrentarlo juntos o las heridas serían demasiado profundas? El destino, como la lluvia que no cesa, seguiría escribiendo sus páginas.